Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. ¿Dónde quedó, me pregunto yo, aquel principio que le enseñaban a uno, no en carrera de Derecho? Eso ya está muy avanzado. En cursos de cívica, según los cuales teníamos en el país tres poderes, donde hay un legislador que legisla, un juez que dice lo que debe ser, cómo se aplica esa ley que el legislador expresa, y un ejecutivo que ejecuta. Ahora el que legisla es la Corte Constitucional. Eso, ese no es un golpe de Estado. No, Eso. es sorprendente. Zapatero a tus zapatos. Legislador que legisla, juez que juzga y ejecutivo que ejecuta. Yo no le veo mayor complejidad a entender esos términos, ¿no? Bueno, pues ahí está el gobierno del presidente Duque en uno de los temas más delicados que el país tiene entre manos para el manejo del orden público. Yo diría que el primero y fundamental, que es la aspersión aérea con glifosato, pendiente de si cumple o no cumple los lineamientos de la Corte Constitucional. Perdóneme, eso le corresponde al Congreso. El Congreso es el que legisla. La Corte Constitucional no legisla. ¿De dónde sacó legitimidad para eso? Ah, del cuento de la modulación de los fallos. Es que la Corte no solamente dice si una ley es exequible o inexequible, sino cómo debe ser la ley para que sea exequible, y entonces a ese propósito dicta otra ley. Y eso se le tolera a la Corte Constitucional. Y ese es el precio que hay que pagar por tener paz con Juan Manuel Santos y con quién más. Esto no puede suceder. Bueno, estamos en presencia de un golpe de Estado. ¿Y la reforma tributaria viene o no viene empalagada de mermelada de mar? Pues doctor Fernando, siempre una reforma tributaria trae esa terrible condición, ¿no? Llegará una reforma tributaria, algunos hablan de 230 artículos, otros hablan de 280 artículos que traería esa reforma tributaria, y cuando le preguntan a uno, va a ser imposible estudiarla, uno dice, bueno, no es imposible, va a ser interesante porque usted va a partir de esos 230 artículos y perfectamente puede terminar en 300 o 350 artículos a cuenta de muchos congresistas que van a querer aportar su granito de arena. Granito de arena que obviamente no es simplemente un aporte por el país, sino un aporte político, y creo que a eso se refería Armando Benedetti, a eso se refería el expresidente César Gaviria, en la medida en que aportar esas ideas para la reforma puede traer obviamente beneficios para algunos departamentos, para algunas ciudades, para algunos sectores, y es ahí donde se va armando la campaña para más de uno. Pues uno lo ha visto, doctor Fernando, en otras reformas en las que se logró introducir descuentos importantes a la renta en algunos sectores, zonas del país que en crisis por cuenta de la migración venezolana o en crisis por cuenta del derrumbe, por ejemplo, en la carretera Bogotá-Villavicencio. Muchos municipios en el departamento del Meta, el mismo departamento, se vieron beneficiados con medidas que se tramitaron a través de estatutos tributarios. Entonces, pues creo yo, doctor Fernando, que la mermelada estará presente, sí o sí, y súmele a ello que si empieza con 230 y termina con 380 artículos, habrá que ver qué le han colgado de nuevo y a quiénes beneficia esos nuevos artículos que lleguen a la reforma. Bueno, yo quiero invitarlos, queridos amigos, a que estén con nosotros mañana tarde, mañana en la tarde en la hora de la verdad a partir de las 6, porque estaremos con un personaje muy querido de todo el país, muy respetado por el país, un personaje muy excepcional, un periodista, colega nuestro, Felipe Arias, periodista y presentador de Noticias RCN, que acaba de salir de una crisis de salud. Él, que ha sido el gran batallador, o el gran eh, testigo de las más grandes batallas que se libran en Colombia y que constituyen los héroes que él no se ha cansado de exaltar ante la opinión pública. Él va a ser un héroe. Él se va a superar y vamos a conversar con él desprevenidamente y ampliamente de cómo es ese país real, el país de la gente heroica, el país de la gente buena, el país de la gente que se supera. De eso estaremos hablando mañana jueves, la tarde, en la hora de la verdad, a partir de las 6 en punto de la tarde. Bueno, ¿qué tenemos,
asesinado un gerente de hospital en Caucasia, Sí, Antioquia. sí, señor, sí, señor. Se trata de Luis Octavio Gutiérrez Montes, víctima de un atentado, fue trasladado a Montería tras el ataque del que fue víctima y allí ha fallecido. La situación en toda esa región de Antioquia, ¿no? Es muy complicada. Lo hemos visto durante las últimas semanas y meses y pues ahora se suma el homicidio del gerente del hospital de Caucasia. Qué horror. Pero no hablemos pues de las causas de este desorden institucional del Que están país. perfectamente establecidas. Desde luego, desde Eso luego. sí, Esto es un sobra decirlo. problema, este es un problema de narcotráfico, esto es un problema de bandas armadas narcotraficantes que están imponiendo su ley, pero eso sí, hay que esperar al cumplimiento de los lineamientos de la Corte Constitucional. De Mar, es que es indignante. Yo como profesor de Derecho Constitucional de tantos años en la Universidad Javeriana, me siento es indignado, me siento es atropellado. Y le digo a mis alumnos, a quienes me están escuchando tanto tiempo atrás, mis alumnos, señores, esto es un fraude al elemento básico y esencial de la división de los poderes. El que fija lineamientos de comportamiento es el Congreso. Eso se llama hacer las leyes. No, aquí el que legisla es la Corte Constitucional. Válganos Dios. ¿Esto a qué horas fue, de Mar? Pues doctor Fernando, la posibilidad de la modulación, la posibilidad de legislar desde la misma Corte Constitucional es un asunto que no es de ahora, es un asunto que viene desde hace mucho tiempo, doctor Fernando, en cuanto al reglamento que tiene la misma Corte, al poder que le ha entregado la Constitución a la Corte. Y cuando uno entrega clases de Derecho Constitucional hablando del poder público en Colombia, efectivamente, si se habla de la rama judicial y se habla de la Corte Suprema de Justicia, se habla de Su Majestad la Corte, perdone, la Corte Constitucional. Su Majestad la Corte Constitucional. Es la Corte de Cortes, es la más de las más que el presidente, más que el Congreso de la República, más que el soberano, que es el que tiene el constituyente primario. Más que todos, ¿por qué? Porque pues la Corte decide. La Corte decide. Si la norma es que es en la contradicción. Alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo hacemos para reformar la Constitución para que esto cambie? Decía, bueno, pregúntale a la Corte Constitucional cuando haya la vía libre para que se pueda reformar. Porque usted hace un referendo, doctor Fernando, y tiene un control automático de la Corte que decide si esas preguntas que usted le va a preguntar al pueblo colombiano son o no ajustadas a la Constitución. Y si les parece que no, pues no puede usted preguntar eso. Si usted va a hacer una asamblea constituyente, tiene que preguntarle. De Mar, lo logramos y se hizo un cuestionario para un referendo que hubiera cambiado la historia del país y se le presentó al pueblo y el pueblo la aprobó. Y desde Palacio, desde la Casa de Nariño, el señor Camilo Ospina nos metió 1.000.000 de firmas en la noche inmediatamente anterior a ese referendo y el referendo se hundió. De manera pues que no nos quejemos ahora, no nos quejemos ahora. Y eso fue desde la Casa de Nariño. ¿Por qué? Nunca se supo. ¿Qué órdenes cumplía el señor Camilo Ospina? Ni idea. Lo cierto es que metió en el diario oficial antes de las 12 de la noche 1.000.000 de firmas adicionales y acabó con ese referendo. Le quiero contar que el portal de USME está cerrado a estas horas por protestas, para que la gente lo sepa en sus movilizaciones. ¿De quién será la culpa? De los empresarios. Sí. Hay una queja muy fuerte, sí. Diga. No, la alcaldesa buscando culpable siempre de todo cuando ella es la que ha generado unas situaciones de caos en la ciudad y me parece pertinente la pregunta de Mar, que obviamente tiene su picante detrás. ¿De quién será la culpa? Porque ella siempre le encuentra culpable a todo. Ella nunca es responsable de nada. Nunca es absurdo, es responsable de nada. A esta ella hora está diciendo que los responsables son los empresarios. A esta hora hay reporte de fotografías de lo que está pasando en Transmilenio y pues el panorama no es distinto. Seguimos viendo en algunos portales aglomeraciones y súmele a eso la protesta, apenas era lo que faltaba. Bueno, y USME cerrado. Le quiero contar que esta madrugada falleció Rómulo González Trujillo. Sí, señor. Fue el ministro que me entregó a mí el Ministerio de Justicia, Rómulo González Trujillo, persona huilense muy significativo. Falleció esta madrugada.
De manera que nuestra solidaridad y nuestra condolencia a toda su familia, nuestro respeto por el recuerdo de un político muy importante. Fue superintendente de sociedades en su momento, fue ministro en su momento y persona muy significativa en el departamento del Huila y el país. Falleció también en las últimas horas Juan Fernando Londoño, el padre del viceministro Juan Alberto Londoño, del viceministro de Hacienda. Bueno, ha fallecido a causa de COVID-19. Juan Fernando Londoño. Juan Fernando Londoño, mire, curiosamente los dos primeros Londoños que llegaron a Colombia eran Juan Londoño y Fernando Londoño. Entonces, pues no cabe duda del origen de Juan Fernando Londoño. Nuestro sentimiento de pesar a toda su familia, sentimiento sincero. Bueno, Demar, la palabra mermelada ya hace carrera en el Perú. Eso es un chiste. Sí, el que lo descubrió. No, eso... Que he encontrado que en el Perú también se utiliza la mermelada. Pues fíjense, estoy siguiendo de manera muy activa a través de las redes sociales y en particular a través de Twitter a muchos peruanos, analistas de lo que ocurre en ese país. Un país que, pues recuerden ustedes, ha vivido una inestabilidad política inmensa. Son 4 presidentes en 3 años. Lo que ha tenido Perú. Y bueno, allí la palabra mermelada se utiliza muchísimo. Es interesantísimo ver los debates entre peruanos en los que unos y otros mencionan la mermelada con el mismo uso que se implementó en Colombia o que implantó pues el gobierno de Juan Manuel Santos. Recuerden ustedes, ese término se acuñó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero vean pues, parece que hizo carrera y ya va en México, refiriéndose obviamente pues a las dádivas y la mermelada sobre toda la tostada. Al engrase, ¿no? Al engrase de la maquinaria, sí señor. Bueno, pero en Perú también ya se utiliza ampliamente el confite para referirse. ¿Sabe qué limitación o excepción va a tener nuestro enclaustramiento en Bogotá el próximo fin de semana? Lo que sí se podrá hacer, lo que estará abierto, las ciclovías y los parques. Entonces pregunta qué va a estar. Pero con la ciclovía abierta va a salir todo el mundo de la ciclovía, no lo dude. Eso era lo que quería preguntar. Eso era lo que quería preguntar, Sergio. Si se abre la ciclovía y quedan abiertos los parques, entonces ¿qué va a quedar cerrado? Creo que va a ser el día que más gente va a ver en la historia en un domingo de ciclovía. Los establecimientos comerciales es lo único. Entonces, restaurantes cerrados. Pero como se puede repartir a domicilio, pues la gente va a comprar sus domicilios y va a seguir en la ciclovía y va a seguir en los parques. ¿Esto no es un chiste? Los que se pueden dar el lujo de comprar, ¿no? Porque la gran preocupación es la cantidad de personas que no pueden simplemente pues tener un ingreso para pagar su alimentación, su vivienda, quienes viven del día a día y que pues de nuevo se ven abocados a 3 fines de semana seguidos de encierro. Vamos para el segundo. Bueno, ¿quién de ustedes sabe qué ha pasado con Alex Saab? ¿Ni idea? No, si quiere le hablo de Monsalve y el IMPEC, pero de Alex Saab no. Pero es parecida la situación de Monsalve, el IMPEC y de Alex Saab. Sí, pero le quiero... No, vive mejor Monsalve que Saab, eso sí se lo garantizo. Sí, absolutamente. Bueno, por ahí. Le quiero contar que va a salir un libro muy explosivo sobre Alex Saab. Moraleja, no sale extraditado Alex Saab. Esa es la moraleja del cuento. Vamos a ver el libro que nos cuenta finalmente, ¿no? La Unión Africana, la Unión Africana, la Organización de Países Africanos, tiene contra las cuerdas a Cabo Verde diciéndole que debe acatar los fallos de su jurisdicción. Cabo Verde se ha opuesto a ello. Recuerden ustedes, esa jurisdicción internacional africana se ha opuesto a la extradición de Alex Saab. Cabo Verde pues se mantiene en que debe ser extraditado, pero pues Cabo Verde tiene más recursos que Colombia. Creo que será el único país que tiene más recursos y apelaciones que Colombia para los procesos judiciales. Compite bien. Y cabeza a cabeza. Bueno, le quiero contar que el nuevo presidente del Ecuador es un hombre de pantalones. Ya dijo que no invitará a su posesión a Nicolás Maduro.
Asunto concluido, ¿no? No, No, pero pues, pues, imagínese. ¿Ah? Faltará ni más. faltaba, sí, sí, sí. Ah, ¿cómo que faltaba más? No, pues, ¿Cómo que faltaba a más? estas alturas de la vida no encuentra uno a alguien que sea capaz de invitar a Nicolás Maduro a qué. Ah, pues lo hubieran invitado a todo. No, Fuera pues, aquí lo hubieran invitado. a Maduro lo invita Al-Assad en Siria, Erdogan en Turquía Y los y Xi Castro en Cuba, Jinping sí. en Y China y los Ortega. Castro en Cuba, sí. Ah, bueno, Ortega. Bueno, ¿Ustedes vieron la carta de solicitud del IMPEC a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Instrucción, para que se mueva al señor Monsalve de su a, resort? a Lord Monsalve, no me lo rebaje, por favor. Ok, al Lord Monsalve, la verdad estoy aterrado. Es increíble. Acabo de leer la carta del general Mariano Botero Coy que le solicita a la Corte pues el traslado de Monsalve y dice, entre otras cosas, de manera respetuosa, me permito solicitar, se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que esta no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad, ni hace parte del mismo. Escuchen nada más, les sigo leyendo un pedacito de la carta. La casa fiscal tiene como finalidad el alojamiento del director del establecimiento de reclusión y adicionalmente se encuentra por fuera del perímetro de seguridad del mismo, por lo que no brinda las garantías de efectivo seguridad, custodia y vigilancia del privado de la libertad. Mm, es increíble. O sea, ¿en qué andan pensando? ¿Qué diablos hace Monsalve viviendo en la casa fiscal donde Pero, debiera alojarse el director del pero, establecimiento de reclusión? pero O sea que señor, entonces el director duerme ¿quién, en una celda y Monsalve En duerme una en la casa celda. fiscal. quién, No, por quién, Es favor. quién lo posible, es posible, protege? de mar en ¿Quién Colombia lo eso es posible. protege? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo prohija? ¿Quién es el tutor o curador o guarda de este señor Lord Monsalve? ¿Quién es? Para que el director del IMPEC pase por la vergüenza de dirigirse a la Corte a decirle que por Dios ordene un traslado de este hombre. La Corte va a contestar que no. Ya contestó una vez, ya Barceló lo dijo. Entonces, cuál es el Y problema? contestará otra vez que no. Ah, bueno. Es O no sencillamente contesta, absurdo. o no contesta. Lo que falta es que el director del IMPEC le solicita respetuosamente a la autoridad competente que permita el traslado del recluso en la medida en que necesita hacer uso de su oficina para poder trabajar en las funciones legales que tiene, que le ha conferido la norma. Increíble. No, esto es absurdo. Yo todo Bueno, pensé leer menos que el sujeto viviera en la casa en la que puede pernoctar el director del penal. No lo puedo creer. No lo puedo bueno. creer. Bueno, no lo pueda creer. Pero ¿y No. quién es el patrocinador? Y a ese patrocinador le tienen terror y es el patrocinador aliado de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y por eso Lord Monsalve está en una casa fiscal donde le llegan viajas, donde tiene trago, donde tiene bicicleta, donde tiene gimnasio, donde tiene lo que le da la gana, ¿no? El doble rasero de los políticos en Colombia, ¿no? Se tratara de una persona que tuviera afinidad con la derecha o del uribismo, ya mejor dicho, Human Rights Watch, ya la ONU, bueno, toda la extrema izquierda, Latinoamérica Unida, Nicolás Maduro, Rafael Correa, los Castro, todo el mundo andaría haciendo el grito, pegando el grito en el cielo porque hay alguien en unas condiciones que favorecen y ese personaje tiene que ver algo o tuvo que ver con la derecha en Colombia hablando políticamente. Pero como se trata de uno de la izquierda, pues todo el mundo guarda silencio, pues ¿qué hay que decir? Pobrecito Lord Monsalve. Bueno, y le quiero contar que lamentablemente es verdad lo que decíamos esta mañana. El mundo está a puertas de una guerra de dimensiones absolutamente inabordables, de dimensiones colosales. Rusia ha desplegado cerca de 80.000 hombres sobre la frontera con Ucrania y en Crimea. Y los Estados Unidos están desplegando parte de su poder marítimo para que llegue también a las vecindades. Se están mostrando los dientes, las uñas, de ahí en adelante que se sigue. ¿Qué se sigue? Muy No se grave. les olvida. Bueno, muy bien. Bueno, esto es un Entonces, conflicto que no es nuevo, ¿no? Esto cada tanto sale. perdóneme, Demar.
la verdad, objetivamente, Trump mantenía unas excelentes relaciones con Putin y no teníamos estos problemas. Ahora Biden, que es pues el hombre de la nueva democracia, le está proponiendo al señor Putin que se reúnan en un terreno neutral para hablar de estos temas, y Putin sencillamente y en 2 palabras lo manda para el demonio. Eso es lo cierto. Ay, ¿qué dirán los que por acá, por estas latitudes del hemisferio decían que el señor Biden era garantía de paz mundial? Bueno, muy bien. Entonces vayan diciendo otra cosa, porque nunca estuvo más cerca el mundo de una nueva guerra desde hace muchos años que como está ahora, en la época de paz del presidente Biden. Digámoslo con toda franqueza, porque es así. Movimientos de tropas, movimientos de buques de guerra, movimientos bélicos muy serios. Y con Putin la cosa va en serio, ustedes lo saben. Bueno, queridos amigos, y en un minuto estaremos con Ernesto Bustamante, congresista electo del Perú. ¿Qué pasó finalmente en el Perú? ¿Quién va a competir con este izquierdista, con este bárbaro izquierdista que ustedes lo han visto, ¿no? Y lo han oído. No, pues lo oíamos ayer con horror, esa entrevista que le hacían que no sabe ni qué es un monopolio, ¿no? Bueno, pero cada vez es peor, y cada vez más amenazante y cada vez más peligroso. El congresista electo Ernesto Bustamante estará con nosotros en un minuto y les hablábamos al oído. 7 de la mañana, 48 minutos. Gire a la derecha.